les quiero platicar de matemáticas en biología. Y las matemáticas en biología, conforme las vamos trabajando, no les voy a hablar de cálculo, no les voy a hablar de álgebra lineal, no les voy a platicar de cómo hacer una prueba T ni cómo aprenderse la receta de la prueba para poder pasar el examen. Lo que les voy a platicar y voy a tratar de comunicarles es por qué es importante matemáticas. Y quizás se sorprendan un tanto de la visión, quizás no. Somos biólogos al fin y al cabo y tenemos ideas similares con respecto a lo que debe ser la matemática en nuestra área. Pero, dado que el mundo actual está lleno de interacciones, los matemáticos y los biólogos cada vez nos acercamos más y entonces existe algo que yo catalogo como un choque de mundos, porque nuestros mundos académicos, nuestras costumbres, usos y costumbres académicos en biología, algunos no se parecen en nada a los usos y costumbres que tienen otras áreas, como las matemáticas, la física, la ingeniería. Y a veces el problema no es que el matemático no sepa biología y el biólogo no sepa matemáticas. El problema es que no nos podemos comunicar correctamente y no tenemos el lenguaje necesario para poder transmitir lo que queremos al otro. No es sorprendente que un biólogo no sepa las matemáticas suficientes para comunicarse con un matemático, tampoco es sorprendente que un matemático no sepa la biología suficiente para entenderme. Y quizás el nivel de entendimiento lo consideremos en nuestras áreas elemental. Y el otro pues resulta ¿no? Ese biólogo no sabe, mira, esto es trivial, y el biólogo, pues este no sabe ni lo que significa selección natural, ¿cómo va a platicar con él? Y ese tipo de cosas son a veces las que dificultan más la interacción multidisciplinaria que el saber o no saber mucho del área del otro. Entonces, esa es una cosa que quiero transmitir a lo largo de esta plática. Entonces, imagino que es este. Y voy a hablarles de epidemiología humana, pero realmente el área de epidemiología es un área muy rica en aplicaciones, en particular aquellos de ustedes que estén estudiando ecología o aspectos de medicina en términos de microbioma o cáncer, sabrán que la epidemiología matemática, la ecología matemática son muy similares y que muchos de los modelos que se utilizan para explicar procesos infecciosos en humanos, con sus alteraciones, se pueden adaptar para estudiar la estructura de comunidades silvestres, de epidemias en plantas, o simple y sencillamente cómo funciona el microbioma o qué es lo que genera cáncer, ¿no? Cosas de ese tipo. El pensamiento matemático ecológico en la nueva medicina es sumamente fuerte. Hay distinguidos biólogos que están haciendo ecología en tumores, por ejemplo, y distinguidos matemáticos que están trabajando sus matemáticas en aspectos de modelación ecológica en cáncer, ¿no? Entonces y esta es pues podríamos decir nuestro origen en algún sentido. La llegada de los españoles a América en general trajo consigo muchas enfermedades. Se suponía hasta hace poco, entiendo hace como 2 semanas, que la viruela era la que había acabado con una cantidad impresionante de población, pero hace 2 semanas salió un artículo en una revista muy famosa, me parece que Science, en donde reportan que no fue la viruela, que sí, la viruela llegó y acabó con cantidad de gente, pero que después de la viruela vino una epidemia de una enfermedad gastrointestinal, salmonelosis, y esa fue la que le dio al traste a toda la población. Fue una combinación de factores. Pero en fin, esta es la viruela y ustedes pueden ver una población de como 22 millones de población indígena que existía aquí, en el continente, en particular en el área de Mesoamérica, de 22 millones de individuos a menos de 1 millón. Esa es la razón por la que la mayor parte de nosotros somos mestizos. Quedaron muy poquita población indígena original, ¿no? Entonces, este es el virus de este terrible organismo, y pues eso cortó la historia, porque imagínense ustedes el posible desarrollo urbano regional con otra mentalidad. Esa es la Ciudad de México en una visión un poquito así como de artista, ¿no? Pero era otra manera de ver las cosas. Todos ponen a Viena y se ve también muy bonito, pero es otra concepción de mundo, es otra manera de ver las cosas.
No tenemos por qué lamentarnos de lo que pasó porque somos mixtos y nosotros tenemos una visión mixta, combinada de las cosas y eso a mucho orgullo. Por mi raza hablará el espíritu, pero eso hubiera podido ser diferente. Las enfermedades han tenido siempre interés en la población porque han causado no solamente desastres como esta que les acabo, no es la única, ha habido cantidad de incidentes y siguen ocurriendo en donde agentes infecciosos son capaces de poner en jaque en estos tiempos a la población mundial y que en el pasado han generado matazones impresionantes como esta. Matar 21 millones de personas, un organismo, es algo realmente impresionante. Y en particular la viruela ha sido uno de los virus más estudiados en la historia, porque en Europa también mataba gente, y mucha. Pero este señor, Jenner, observó, era un terrateniente en Inglaterra y tenía vacas y observó que las que ordeñaban, porque eran mujeres las que ordeñaban las vacas, no les daba viruela. Y entonces comenzó a hacer experimentos con lo que llaman cowpox, o viruela de la vaca, y comenzó a ver que la gente a la que le untaba la sangre de la vaca, ya no le daba la viruela tan fuerte. Y después comenzó a hacer experimentos, pero ya no con viruela de vaca, sino con viruela humano, muchísima más riesgosa, pero en esa época creo que hasta a sus hijos les puso el virus de una persona enferma y no se enfermaron. Muy arriesgado, pero evidentemente, como todo en la historia, las innovaciones tienen obviamente sus sacrificados, gente murió al respecto, pero también tienen, aparte de los sacrificados, una resistencia del status quo a aceptar que eso funciona. Y eso fue lo que sucedió con la vacunación o variolación que se llama, que es el correcto nombre, variolación, porque no había todo ese sentido de inyectar cosas, ¿no? Sino nada más embarrar sobre las heridas y cosas de ese tipo. Entonces la variolación tuvo muchos enemigos en el status quo médico, pero uno que se lidió con los mejores de su época, que es Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli fue miembro de una familia de matemáticos, Jacob Bernoulli, David Bernoulli, cantidad de Bernoullis que tuvieron contribuciones muy importantes a física y matemáticas. Él era lo que llamaríamos hoy un físico experimental. Daniel Bernoulli hay otro matemático muy famoso, el más famoso quizás de la historia, Leonard Euler, que en esa época no había premios Nobel, ni medalla Fields, ni nada de eso, sino eran los premios de la Academia de San Petersburgo, los premios de la Academia de París, los premios de la Real Sociedad de Londres, etc. Y Euler se ganó todos los que había. El único que ganó todo, igual que él, menos uno, fue Daniel Bernoulli. Y Daniel Bernoulli le interesó el problema de la variolación y entonces hizo el primer modelo matemático respecto a la variolación. Y lo que dijo, a ver, dicen que no sirve, pero si yo hago mis cuentas, encuentro que si se variola la gente, aún con la tasa de mortalidad que observamos, las muertes que se ahorran son tantas. Y eso usando un modelo matemático. Es decir, el concepto un poco actuarial de, pues yo puedo tener toda esta población aquí susceptible a una enfermedad. La vacuno. Algunas personas de todas maneras se van a enfermar, pero muchas no. ¿Cuántas son esas que me ahorro de que no se enfermen? Porque enfermarse significa ir al doctor, gastar dinero, medicinas, ¿no? Tiene un costo económico y eso se puede calcular y eso fue lo que hizo Daniel Bernoulli. Y después nos brincamos finales del siglo XVIII hasta el siglo XX y llegamos al aspecto a partir del cual la modelación matemática en biología comenzó a surgir. Y este es el señor Ronald Ross. Ronald Ross fue un médico inglés, muy sangrón, muy racista, pero muy bueno, técnicamente de lo mejor. Y estuvo destacado en la India y su problema era que los soldados ingleses no les diera paludismo. Y se puso a estudiar eso y le dieron el premio Nobel porque encontró el mecanismo de transmisión, demostró que era el mosquito que transmitía al humano y como ustedes saben, para demostrar que hay una transmisión vector hospedero, tiene que demostrar que un mosquito infectado, el vector infectado puede enfermar un susceptible hospedero y que ese, una vez enfermo, puede transmitir la enfermedad al vector. Si demuestran ese ciclo, demuestran que hay la relación vector-hospedero en la transmisión de la enfermedad, eso es lo estándar, él lo inventó.
y se ganó el premio Nobel. Pero no solamente se ganó el premio Nobel, sino que siguió trabajando en paludismo, y el problema es, bueno, ya sabemos que el mosquito lo transmite, no son las miasmas de los pantanos, no son los gases que despide el metano que está en los pantanos del agua estancada, es el mosquito, vamos a matar el mosquito. Pero matar mosquitos, no sé cuántos de ustedes estén trabajando en esos aspectos de ecología de mosquitos, pero es tremendamente difícil, porque se reproducen, se dispersan, el agua, en cualquier charco de agua estancada pueden crecer, en fin, combatir el mosquito es carísimo. Y si lo quieren erradicar en la India, nomás imagínense, pues está muy difícil. Pero comenzó esta aplicación de DDT y de no sé cuántas cosas, y él, utilizando una herramienta fundamental, mostró, no le hicieron caso tampoco, que si mataban solamente una fracción de la población total de mosquitos, podían erradicar la enfermedad. ¿De acuerdo? Y usó también matemáticas. Fue hasta como 20 años después que los médicos, igual que con el caso de la viruela, que los médicos dijeron, no, sí, eso sí sirve. ¿No? Esa es la visión de los pioneros. Siempre hay que picar piedra. A algunos de ustedes les tocará picar piedra en algo nuevo y se les reconocerá, si tienen suerte, 20 o 30 años después. Esa es la ley de la vida, de la evolución del conocimiento. Pero hay que picar piedra. Este picó piedra, no le hicieron caso, pero pegó. Y una de las cosas importantes de Ronald Ross es que él propuso estas dos formas de utilizar las matemáticas. Una, usar lo que ahora llamaríamos modelos matemáticos, hacer cierto tipo de presuposiciones. En las ecuaciones hay cierto tipo de mecanismos y después tratar de usar esos modelos para encontrar explicaciones de fenómenos biológicos. Y el otro lado, que es el estadístico. No te preocupes por teorías, tú toma los datos y ve si ajusta alguna curva. Y entonces empíricamente puedo comenzar a trabajar con estas tendencias. Poca teoría biológica detrás, mucha teoría biológica del otro lado. Y se combinan, ¿verdad? Un método le llamó el método a priori, que es el usar modelos, y el otro era a posteriori, que es estudiar estadística. Entonces, esta es la importancia de Ronald Ross. Y por la otra, dado que trabajo en un instituto de matemáticas y de biólogo, decidí irme al lado oscuro y estar con los matemáticos trabajando. Una de las cosas impresionantes, al menos cuando yo estaba estudiando como ustedes, que a mí me impresionó y quisieron que me fuese a estudiar matemáticas fue esto: la irracional efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. A mí siempre me fascinó el hecho de que una ecuación pudiese resumir de una manera tan brutal, tan impresionante ciertos tipos de proceso. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué en biología eso no pasa? Y te pones a estudiar y encuentras que sí. En la época que yo estaba estudiando, finales de los 70s, estaba empezando esta explosión de modelación matemática con gente como Robert May, Michael Hassel y todos estos que fundaron los principios de la biología de poblaciones, los sistemas hospedero-parasitoide, epidemiología matemática, ecología matemática, matrices de comunidad, redes tróficas. Todo eso empezó en la época finales de los 70s, en los 70s en general. Y se comenzó a trabajar en esto. Sin sorprendernos, Maynard Smith, el papá de estos equilibrios de las estrategias evolutivas estables, Robert May con las cosas de epidemiología y ecología, todos ellos, ninguno era biólogo. May era físico, Maynard Smith era ingeniero aeronáutico, y todavía tenemos algunos. Simon Levin, uno de los cosas de la gente que hace más ecología de comunidades y esas cosas, es matemático de formación, y así, muchos. Y leyendo de sus cosas, pues te pones a ver y resulta que las matemáticas sirven también en biología, pero no igual que en la física. Y sin embargo, seguimos sorprendiéndonos por esta irracional efectividad de las matemáticas para describir la biología en particular, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué tiene la matemática que haga eso? Entonces, este señor que está aquí es Martin Heidegger, tiene trabajos muy interesantes. Su lado malo, igual que Wigner, es que eran medio fascistas. De hecho, Heidegger fue el filósofo de los nazis. Y este señor Wigner fue premio Nobel, pero también tiene unas visiones así tipo Trump, muy peculiares. Pero bueno, estamos hablando de su trabajo científico. Y el punto es que él
él filosofa acerca de esta naturaleza de las matemáticas, y lo que les quiero platicar es algo bonito nada más, no me voy a meter con filosofías. ¿Qué significa matemática? Matemática significa, viene de un vocablo griego que es ta matémata, y ta matémata es lo que se puede aprender. ¿Ah? Entonces, y lo que se puede aprender es lo que se puede aprender de manera muy esencial. No se trata de aprender a usar este aparatito, sino a aprender, por ejemplo, 3, el número 3. Eso es un aprendizaje esencial. ¿Por qué? Porque es una cosa terriblemente profunda. 3 me sirve para describir 3 estudiantes, hombres, 3 estudiantes, mujeres, 3 sillas, 3 profesores, 3 cuadros, 3 árboles, y nadie, quizás no entiendan árbol, pero 3 lo entienden. 3 es un concepto fundamental. Eso es tamatémata, es lo que estudia esos conceptos fundamentales, pero si se fijan, la aritmética y las matemáticas modernas, en nuestro concepto, no es tamatémata en exclusiva. Hay muchos otros conceptos que son profundos y que por lo tanto deben ser entendidos como tamatémata en un sentido muy extenso. Y por lo tanto, visto así, las matemáticas van mucho más allá para un biólogo de aprender cálculo, hacer estadística. Son una herramienta de trabajo y descubrimiento del mundo. Son un microscopio, pero un microscopio de naturaleza metodológica. Ustedes como biólogos trabajan con microscopios ópticos de ultravioleta y el electrónico y el de no sé qué, tantísimos. Y ustedes aprenden, algunos, no todos, pero en principio, qué sirve para qué. No van a usar, si quieren estudiar la ultraestructura de una célula vegetal, no van a utilizar un microscopio óptico, ¿verdad? Se ríen de ustedes. Y si quieren estudiar, determinar la familia de un artrópodo o de un escarabajo, pues no van a usar un microscopio electrónico, basta con uno de esos de lente grandote que les aumenta 10 veces y ya ven el número de pelitos que tiene la pata, ¿verdad? Igual en matemáticas. Y hay cosas en biología que no requieren microscopio. Hay otras herramientas metodológicas, igual en biología. No todo requiere matemáticas. Y hay muchas herramientas de las que un biólogo puede usar. Procesos estocásticos, estadística bayesiana, ecuaciones diferenciales, parciales, aritmética, teoría de los números, todo. Es una gama de herramientas con las que uno puede aprender cosas, ¿no? Entonces, tamatémata es lo que se puede sacar de las cosas, lo esencial, lo que se puede aprender. Y dice Heidegger, por lo tanto, es lo que se puede enseñar, lo que realmente puedes transmitir como esencial, ¿no? Y aquí se agarran los matemáticos, ya los matemáticos modernos, para hablar muy bien de su ciencia, además que vale la pena, pero a nosotros es que hay más allá, es un concepto mucho más amplio, el originario, ¿no? Ahora define una disciplina, antes era más general. Pero brinquémonos ese lado filosófico y vayámonos al aspecto de cómo aprendemos y cómo podemos usar modelos para aprender, ¿no? Entonces, esta es una figura muy famosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Un qué? Un toro. ¿Es un toro? ¿Por qué? ¿Por qué es un toro? Díganme. Por la forma, tiene cuernos, ¿no? Pero no es un toro, ¿verdad? Si eso fuera un toro, estaríamos todos corriendo, saliendo por la puerta, porque ese animal, además de oler feo, es bravo y se nos echa encima. Entonces es la representación de un toro, pero es una representación que identificamos y la llamamos el toro, con toda naturalidad, ¿se dan cuenta? Con toda naturalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Otro toro, ¿verdad? Nada más que, pues, bueno, sí es otro toro, a veces tiene sus peculiaridades, pero igual es un toro, ¿sí o no? ¿Alguien está en desacuerdo? No me digan que sí, porque entonces ya entramos a un problema de otro tipo. ¿Qué es eso? ¿Ah? Sigue siendo un toro, ¿verdad? ¿Sí o no?
¿Es un toro? ¿Es un toro? ¿Es un toro? ¿Es un toro? ¿Es o no un toro? Bueno, eso es un modelo. Nada más que aquí estamos hablando de un artista de primera línea. Es Picasso. ¿Ah? Digo, y por eso es tan ilustrativo, porque como buen artista, pues nos dibuja una serie de toros y podemos ver el nivel de abstracción. Pero cualquier modelo tiene lo mismo. Un buen modelo, en el caso de pintura, pues Picasso es un buen modelador, un artista de excelencia, pues tenemos esto. Pero cualquiera de nosotros puede hacer modelos conceptuales, pictóricos, diagramáticos, matemáticos. Y es lo mismo. ¿Cuál toro prefieren? En este caso es cuestión de gusto, ¿verdad? De estética. No, a mí me gusta lo realista. Y este es el más realista. Y alguien puede decir, no, yo soy de los que les gusta lo elemental. Y este toro está hecho con un solo trazo de pluma, sin soltar el lápiz del papel, y salió el toro. A mí me gusta lo simple. Ese es arte. Bueno, en matemáticas es exactamente la misma idea. Depende de lo que se necesitan. Aquí ya no hay gusto, ¿verdad? Aquí es ¿qué me pide el problema? ¿Qué quiero hacer? Y entonces puedo optar por un modelo simple que me dé una explicación general, pero que no me diga mucho del fenómeno, como este. Esto yo puedo decir que es un toro, pero raza, peso y cosas de esas más terrenales, pues ni M, ¿verdad? Nada. En cambio, si me voy a este, pues ahí sí ya les puedo decir, bueno, esta más o menos puede ser de esta raza. Y como es de este tipo, debe ser un toro de Lidia. Me pueden decir muchas más cosas del toro que del que puede decir este. Pero este agarra la esencia de todos los toros. En cambio, este solamente agarra la de los que se parecen a este. Un cebú no se parece a este, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen que un cebú puede ser representado por este, dicen, ah, bueno, le falta la jorobita, ¿no? Pero sí, casi. Eso es el chiste de la abstracción. Y eso es el chiste de hacer modelos matemáticos. Y para hacer un modelo, ¿qué necesitan saber? Pues ser buen pintor y saber que es un toro. Entonces, un artista lo pueden tener en él, como Picasso o ella. Un científico, pues no, tiene que trabajar en equipo. Pero entonces hay que trabajar en equipo. El biólogo tiene que saber tanta biología y el lenguaje matemático para poder decir al matemático que debe ser tanta matemática y el lenguaje biológico para que puedan hacer el modelo que se necesita para el problema que se tiene en cuestión. Trabajar en matemáticas, en biología, no es saber uno todas las matemáticas del mundo o poder resolver la integral de 0 a x de t al cuadrado de t. De lo que se trata es saber qué quiere decir esa integral, más o menos qué significa, y platicarle al matemático y decirle, ¿sabes qué? Necesito que la integres porque la integral me da esta función que representa tal cosa. Yo pues quizás no lo pueda hacer, pero si entiendo qué quiere decir eso, ¿para qué quiero hacerlo si está el matemático que lo hace? Ese es el punto de trabajar en equipo. Por supuesto, hay que entender el lenguaje, y entender el lenguaje significa que sé hacer cuentas, que sé que es una integral, que sé sacar derivadas, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? En fin, seguimos. Esta es mi definición. Un modelo matemático incorpora una forma de pensamiento sobre la naturaleza que usa el lenguaje y las herramientas de las ciencias matemáticas. Y estas son ciencias matemáticas, estadística, computación, para proponer problemas e investigar las propiedades de sistemas económicos, físicos, biológicos, sociales, lo que quieran. Eso es un modelo, es una herramienta, es una cosa metodológica para ver el mundo, ¿no? El mundo científico. Un modelo matemático, y esto es lo importante para la gente que hacemos modelación matemática, un modelo matemático no es un fin en sí mismo, es una herramienta.
está insertado en una forma particular de ver el mundo y de un marco conceptual teórico también muy específico y que se construye para algo. ¿De acuerdo? Esas son cosas fundamentales de los modelos matemáticos. Y bueno, todo este rollo conceptual está padrísimo. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero la realidad tiene su chiste. El diablo está en los detalles. Y hay que talacharle, ¿verdad? Hay que, como dice esa canción del Tri, hay que buscar el bolillo. Como dice, es una canción de rock, ¿no? Hay que darle, hay que trabajar, hay que no dormir, hay que aprender a hacer cuentas. Vamos a pasar a eso. Pero van a ver que es muy sencillo si se tiene la perspectiva adecuada. Entonces, vamos a empezar a hablar de enfermedades infecciosas, que al fin y al cabo ese era el objetivo que tengo. No sé qué hora llevo porque luego ya me estoy colgando mucho con el rollo. ¿Estoy bien? Ok. Entonces, vamos a pensar en un cierto tipo de modelos matemáticos. Y una de las cosas, y simplemente manera de ilustrar, las matemáticas tienen esa irracional efectividad para describir procesos naturales porque simplifican, porque abstraen, porque hacen caricaturas de la realidad, pero caricaturas que informan. En este caso, vamos a esquematizar. Un individuo que se enferma, no lo voy a ver como solo, sino como un conjunto de individuos que se enferman, de la misma enfermedad. Se pueden enfermar de eso. Entonces voy a denominar susceptibles a aquellos individuos que se pueden enfermar de esa. Piensen en la viruela o la influenza. Si el individuo está enfermo de tuberculosis, pero yo estoy estudiando influenza, ese individuo es susceptible a la influenza, aunque tenga un problema de tuberculosis terrible. ¿De acuerdo? Es delimito mi objeto de estudio. Después de susceptible, hay un periodo de incubación donde el patógeno crece en tu cuerpo, ya estás infectado, pero todavía no tienes ni estás moqueando, ni salivando, ni tienes pústulas, ni tienes nada. Todavía no eres infeccioso. Ese es E. Después de esa etapa, esos individuos, todos pasan a la etapa de infectados. Es decir, ya pueden transmitir la enfermedad. Ya están moqueando si tienen catarro. Ya tienen el granito con el puntito blanco si es viruela o varicela o cualquiera de esas, ¿no? Y después puedes pasar a una etapa inmune. Te curas, quedas inmune. Esa inmunidad puede ser temporal o puede ser permanente, dependiendo de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, los tipos de enfermedades que vamos a estudiar se clasifican en términos de cuántos de esos compartimientos podemos meter, pero fíjense ustedes, el chiste de las matemáticas. Esos compartimientos describen propiedades del grupo, ¿verdad? Susceptible, expuesto, infectado, inmune. Pero no todas son importantes para un objetivo particular. Por ejemplo, si yo quiero estudiar un brote de catarro común durante el año pasado, el catarro común, que el periodo de incubación que será 3 días, ¿no? Y duran enfermos 1 semana y 10 días, puedo decir, bueno, no tengo datos del periodo de incubación, no tengo suficiente información. Y además voy a estar trabajando en un año, y además el periodo infeccioso es 3 veces más grande que el de incubación. Lo desprecio, no lo tomo en cuenta, como si no existiera. Eso es simplificar, ¿verdad? Pero hay que simplificar con un objetivo, no porque es más fácil, sino argumentando por qué se puede uno brincar la barda de uno de esos compartimientos en una situación particular. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esas observaciones. Ahora, y después lo que podemos hacer, ya que tenemos estos compartimientos bien establecidos, es ver cómo los individuos de la población se mueven entre los diferentes compartimientos. Entonces, por ejemplo, el primero es una enfermedad de tipo SIS, susceptible, infectado, susceptible. Estas enfermedades como el catarro común, que eres susceptible, te enfermas, sanas, y al día siguiente, si alguien enfermo te pega y te vuelve a dar catarro.
Los catarros no generan inmunidad, ¿verdad? Los catarros comunes. Se llama SIS porque S, la flechita va ahí y después el I va a S. Después, el modelo SIR, por ejemplo, es el más famoso de todos, es SIR porque es el más simple, en algún sentido. Son susceptibles, pasan a infectados, infectados pasan a inmunes. Y ahí te quedas. Por ejemplo, el sarampión, ¿no? Las flechitas que entran en el sentido vertical son los nacimientos. Ahí lo que representa es que todos los organismos que nacen, pensemos en humanos, nacen susceptibles. Nadie nace enfermo o inmune. Nacen susceptibles. Y las flechitas que salen de cada uno de ellos en sentido vertical son las tasas de mortalidad. O son las tasas de pertenencia al grupo. Por ejemplo, en enfermedades sexualmente transmisibles, la gente de menos de 12, vamos a decir, por decir una edad, y de más de 60, pues no se han muerto, ¿verdad? Pero ya no forman parte de la población sexualmente activa y por lo tanto esas flechitas pueden representar simplemente que estos colegas, estos están muy chiquitos para dar jalón y los de acá pues ya no dan jalón aunque quieran, ¿no? Ese es el tipo y el mismo modelo se puede utilizar para la influenza, ¿verdad? Y ahí sí es mortalidad. Entonces fíjense, la matemática tiene esta cosa. Es como el toro último, ¿verdad? Se puede adaptar a diferentes cosas. Lo único, a diferencia del arte, aquí nos tenemos que fijar y justificar muy bien por qué decimos que algo simple sirve para este caso. ¿De acuerdo? Y esas son eso es modelar matemáticamente. El siguiente es el mismo de arriba, nada más que le incorporamos el periodo de incubación. E igual, SIR puede describir la influenza, puede describir la varicela, el sarampión, igual que el de arriba. Lo que pasa es que en el de abajo yo digo, sí me importa el periodo de incubación. Y en el de arriba digo, no me importa el periodo de incubación. ¿Ah? ¿Y por qué? Bueno, eso ya depende del objetivo. El chiste de toda la epidemiología y de toda modelación no es tanto escribir el diagrama de lo que pasa, sino los mecanismos por los cuales pensamos que esas flechas existen, ¿verdad? Entonces, esta situación es muy importante. A ver, vamos a empezar en una enfermedad infecciosa transmisible por contacto directo. Influenza, ¿de acuerdo? ¿Quiénes tienen hermanitos chiquitos? Así de 5, 6, 4 años. Bueno. ¿Se acuerdan de cuando tuvieron 4, 5, 6 años? Bueno, entonces, ¿cómo se transmite la varicela o la rubiola o el sarampión entre los niños chiquitos? ¿Se acuerdan? Pues los niños chiquitos les escurre todo, ¿verdad? Y agarran el chupón o el juguete y se la meten a la boca, están jugando y el otro se lo quita y se lo mete a la boca y después agarra la garra y la mano está toda embarrada y así somos, de chiquitos así somos. Pero ¿eso qué significa? Que los virus de enfermedades infantiles están en la saliva y en la piel y se transmite por contacto, es decir, yo tengo que entrar con algo que tiene el virus encima para que yo me pueda enfermar. Si no, no pasa nada. Un ejemplo más de la edad de ustedes, enfermedad de transmisión sexual. Para que alguien se enferme de gonorrea o de sífilis o de herpes o de peor, de sida, pues es que tuvo sexo. Pues si no, ni modo que así, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene que haber un mecanismo, tiene que haber un contacto. Y el problema fundamental de modelar este tipo de procesos, y en general procesos ecológicos que requiere la interacción de muchas entidades, es las tasas. No tanto los compartimientos, sino las tasas. En sistemas de depredación, ¿quién se come a quién y de qué manera? Ustedes, no sé, ya han llevado ecología. ¿Qué respuesta funcional pongo? ¿La de tipo 1, la de tipo 2, la de tipo 3? Hay un comportamiento de switcheo. Este es un depredador generalista o especialista. Y eso depende cómo modelo la tasa de depredación. Igual aquí. Entonces, un modelo, el más fácil, es el que está puesto ahí. La tasa de infección depende del número de contactos infecciosos.
¿Sí? ¿Sí? Y ese la podemos modelar como si fuésemos pelotas de dos colores en este cuarto. ¿Ya? La pelota roja está enferma, la pelota blanca está sana. Si una roja choca con una blanca, hay una cierta probabilidad de que la blanca se vuelva roja. Punto. Esa es la tasa de infección. Entonces, esta suposición tiene una restricción. Se supone, entonces, la restricción es que las poblaciones son pequeñas. Y ustedes me dirán, ¿qué tan pequeñas? Pequeñas. Tan pequeñas como para que la hipótesis de que todos nos podemos juntar con todos funciona. ¿Verdad? Una vez que tienen esa tasa de contacto, dices, bueno, ustedes recordarán de sus cursos de aritmética que algo como los contactos infecciosos es proporcional a otra cosa si existe una constante de proporcionalidad que les da la igualdad. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, esa constante vamos a llamarle beta, pero va a tener dos componentes. Uno es el número de contactos infecciosos y otra es la probabilidad de que me contacte con un enfermo y me enferme. Porque no basta, ¿verdad? No basta que le dé la mano o me preste el lápiz a alguien que tiene catarro para que me dé catarro a mí. Hay una probabilidad de que eso ocurra y hay muchas formas de evitarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en general se transmite mucho por secreciones normales en lápices y objetos, ¿no? Por eso hay que lavarse las manos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Yo tengo en contacto con una persona que está enferma, me presta su lápiz. Yo agarro el lápiz, que tiene virus embarrados por todos lados, pero no me llevo la mano a la boca y no me meto el lápiz aquí para pensar. Entonces, eso puede hacer que no se transmite la enfermedad. O puede ser que en la mañana me eché un buche de astringosol y entonces cuando me pongo el lápiz aquí, el astringosol todavía está activo y mata al virus antes de que me infecte. O puede ser cantidad de factores, ¿verdad? El caso es que un contacto infeccioso no necesariamente significa que se van a enfermar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos eso. Entonces finalmente la tasa de contacto es esta que está aquí y podemos comenzar a pensar ya en la dinámica de la infección. Entonces fíjense, ustedes tienen un compartimiento con susceptibles, un compartimiento con infectados, un compartimiento con inmunes. Y ahora nos vamos a la analogía. Esta manera de pasar información de este compartimiento a este y de este a este a una cierta tasa es muy similar a tener tinacos conectados y agua y una tubería que los conecta y una llave que regula qué tan rápido quiero que pase el agua de un tinaco a otro. Si yo quiero medir el volumen de agua en un tinaco dado, ¿qué tengo que medir? La tasa de cambio, ¿cuál es? Lo que entra menos lo que sale, ¿verdad? Entonces, si tienen un tinaco que tiene 10 litros de agua y le entra medio litro de agua por hora y le sale medio litro de agua por hora, ¿cuántos litros va a haber en el tinaco? Los mismos, ¿verdad? No van a cambiar. El agua va a ser distinta, pero el volumen va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esto. Entonces tenemos entradas menos salidas y después tenemos datos, ¿verdad? No nada más queremos hacer teoría, queremos realmente ver cómo se aplican estos modelos. Aquí tengo los datos reales de la epidemias de enfermedades respiratorias agudas en el Hospital General de San Luis Potosí. Y aquí nada más distinguí aquellos que son de influenza y otro virus diferente. Si tomo un acercamiento, ya no me acuerdo a cuál de estas, tenemos el típico brote epidémico. Hay muy pocos casos, de repente sube y de repente baja. Eso es lo que se llama un brote epidémico. Y lo que queremos, ¿para qué queremos el modelo? Podremos determinar cuándo existe ese brote, qué condiciones me permiten decir a mí, va a haber un brote, ten cuidado. ¿Cómo puedo usar el modelo matemático, estas ideas que puse antes, para tratar de predecir eso? ¿Bajo qué condiciones ocurre? Pongo a ustedes que no puedo decirles va a ocurrir en marzo, pero sí les podré decir, si pasa esto, esto y esto, va a haber un brote. Para eso quiero el modelo. Entonces, una definición pragmática de lo que significa un brote epidémico es que la tasa de cambio de la gente enferma aumente. ¿Cuándo decimos que hay una epidemia?
Cuando hay mucha gente enferma de la enfermedad, ¿verdad? ¿Sí? Ese es un brote epidémico. Entonces, en punto de vista matemático, es cuando la tasa de cambio de los números de infecciosos es positiva. La derivada, si la derivada de una función es positiva, ¿cómo es la función? A ver, si tienen un proceso biológico y encuentran que la planta A, hoy había 10 individuos, y la siguiente semana hubo 20 individuos, la derivada es positiva, ¿verdad? ¿Y la población qué le está pasando? Está creciendo, ¿verdad? Entonces, derivada positiva significa variable creciente, ¿verdad? La población va creciendo. Entonces, un brote epidémico significa que de empezar de muy poquitos, el número de infecciosos crece, ¿verdad? Entonces, esto presupone otras hipótesis que ahorita no les voy a platicar. Y con eso, en lugar de tenerme S, I, R y las flechitas, pues puedo ya comenzar a escribir explícitamente lo que construí ahorita, que son la tasa de cambio de los susceptibles, el volumen en mi tinaco S, la tasa de cambio de los infectados, el volumen, número de individuos en el tinaco I, y el tinaco que tiene la tasa de cambio del tinaco R. ¿Y qué estoy modelando? Ahora las flechitas las sustituyo por las tasas de contacto. Los susceptibles dejan de ser susceptibles, es decir, se enferman, salen del compartimiento susceptible, porque susceptibles entran en contacto con infectados a una tasa beta. Esos son los que se enferman y por lo tanto pasan con signo positivo a ser infectados. Estos infectados no se enferman para siempre, sino que se curan a una tasa que le voy a llamar gamma y por eso salen de los infecciosos y pongo el signo negativo. Esos, ¿a dónde van? Pasan a los inmunes y ahí se quedan. Porque hay una ley biológica. El número de individuos es constante, a menos que haya nacimientos y muertes o en exceso o no se compense, ¿no? Entonces tiene que ser constante. Si suman esto, este, ¿qué les da? Este con este se cancela, este con este que se cancela. La derivada es cero. Una función de derivada cero, ¿cómo es? Voy a muestrear. Mi planta tiene 10 individuos hace una semana. Tiene 10 individuos esta semana y la próxima semana tiene 10. ¿Cuál es su tasa de cambio? Cero. ¿Cómo es la función? Constante, ¿verdad? Entonces una función que tiene derivada cero es constante. Y si S, I, R es la población total, pues entonces lo que me están diciendo es que la población es constante. Y aquí es otra hipótesis, ¿verdad? Esto significa que estoy viendo a mi población en un periodo muy chiquito, en una enfermedad que no mata. Por ejemplo, el catarro común, ¿verdad? Si lo veo en un periodo muy chiquito, pues en ese periodo muy chiquito pues no va a haber ni bebés, ni la gente se va a morir. Esa es una suposición, pero generalmente cierta, ¿verdad? Y también, como no hay ni nacimientos ni muertes, pues la población se queda constante, ¿verdad? Ahora, si hago mi estudio en lugar de en un brote que ocurre en 2 semanas, digo, quiero ver en 20 años qué pasa con la epidemia, ahí sí no puedo decir que la población es constante. Porque en 20 años un niño llega a la universidad y un viejito pues, se muere. Entonces ya no podemos suponer eso y hay que cambiar las hipótesis de explicación. En fin, la siguiente. Trabajar con matemáticos es padre. Puede ser un poco desesperante, pero padre. Y el punto es que hagan ustedes que cuenta que como biólogos y como matemáticos platicamos de la enfermedad y llegamos ya aquí, ¿no? Y entonces ese es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Así se llama. Este es uno de los modelos más sencillos que ocurren en biología. Y este modelo, que es uno de los más sencillos que ocurren en biología, ya es lo que se llama no lineal. Los modelos más sencillos de la física son lineales. El modelo de la inercia, del movimiento, de fuerza igual a masa por aceleración, la ley de Newton, todos esos son lineales. El primer modelo más sencillo y no trivial de biología, uno de esos, hay unos cuantos, pero del mismo nivel de complejidad, es no lineal. Es no lineal porque las variables de estado se están multiplicando entre sí.
Otra propiedad que es más matemática, ahorita la vamos a ver, pero se las voy a platicar para que agarren el feeling que tiene la biología en esto. Toda la matemática, mucha de la matemática está basada en los modelos que surgieron de la física y después su abstracción y generalización. Y en esos modelos, cuando hay puntos de equilibrio, estados estacionarios, esos puntos de equilibrio están aislados. Hay uno y ya no hay ninguno más. La población llega ahí y se queda. ¿De acuerdo? Este modelo es atípico. De hecho, en el lenguaje matemático es un sistema degenerado, porque el número de puntos de equilibrio es infinito y están todos pegados. Y este es el modelo más simple que tenemos, de los más simples que tenemos en biología. ¿No? Eso viene de la naturaleza de nuestra ciencia. Y no está mal, está bien. Que la física haya primero atacado a los otros es problema de la física, colegas. Nosotros tenemos que entrarle a lo que sale, y eso es lo que sale. Entonces, y ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces ya hablan con el matemático. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Tú estudiaste tu doctorado en ecuaciones diferenciales ordinarias, analízalo y me avisas lo que salga. Y el matemático se va a su cubículo y se pone a hacer cuentas. ¿Y qué hacen los matemáticos cuando hacen cuentas? No nada más integran y sacan derivadas. Esencialmente abstraen más. En este modelo tenemos beta, la tasa de infección, gamma, la tasa de curación. Para un biólogo eso importa mucho. Para un matemático, no. Esos betas y esos gamas, la única condición que me importa como matemático es que sean positivos. Número de contactos y número de gente que se cura. ¿Ah? Nada más. Lo demás me tiene sin cuidado. La población es de 10,000 individuos. Es constante, ¿no? Escálalo. La población es 1. ¿De acuerdo? El punto es cómo me libro de esos parámetros de manera inteligente, que no me destruya el significado del modelo cuando me quiero regresar. Entonces el matemático agarra su modelo y se va a las nubes de la matemática. Y en las nubes de la matemática comienza a explorar maneras de quitarse los parámetros. Y entonces descubre que si simplemente a la S la multiplica por este factor y le llama X, a la Y la multiplica por el mismo factor y le llama y a la R la multiplica por ese factor y le llama Z, el nuevo sistema tiene las mismas 3 ecuaciones, nada más que ahora nada más hay un parámetro, ya no hay 2. Pero ese gamma, los demás están escondidos en X, Y y Z, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la ecuación, nada más hay 2. Y después te fijas que este factor tiene que ver, es la tasa de curación. ¿Qué es la tasa de curación? Es el tiempo que en promedio permaneces enfermo, ¿verdad? Porque después de ese tiempo sanas, ¿sí? Entonces es un tiempo. Entonces, si en lugar de contar por días, cuento por qué tanto duras enfermo, de 5 en 5 días o lo que sea, rescalo el tiempo, ¿verdad? Ustedes pueden, si su planta es anual, ¿de qué les sirve ir a medirla diario? No va a tener semillas. ¿Cómo la miden? Cada año. Cambian la escala, ¿verdad? De días a años. Es muy normal. Entonces, los matemáticos, eso matemáticamente, lo que se hace es rescalar el tiempo. Tiene un nuevo tiempo que ahora es gamma por T, que significa ahora voy a medir ya no por días, sino por semanas, por ejemplo. Periodo de incubación. Y cuando hago eso, obtengo un nuevo sistema de ecuaciones, nada más que ¿cuántos parámetros tiene? Ninguno. Pero eso no es lo que el matemático les va a regresar, esto es para el matemático. Él sabe que si les regresa esto, van a ustedes a decirle, ya no tiene chiste, a mí lo que me interesa es la tasa de contacto y la tasa de curación y el tamaño total de la población. No es lo mismo tener 10 millones de individuos que tener 10, ¿verdad? Aunque para ti eso sea 1. Ahí es donde viene la cosa, pero aquí todavía el matemático no entrega su trabajo. Entonces hace eso, dice, bueno, ahora lo voy a analizar y pues pasan cosas bien bonitas, fíjense, es bien sencillo. La derivada es la tasa de cambio, ¿verdad? ¿Sí? Si la tasa de cambio de la función es positiva, la función dijimos que es creciente. Si la tasa de cambio es negativa, la función ¿cómo es? Decreciente. Si la tasa de cambio es 0, la función ¿cómo es? Constante. Una solución constante es un estado de equilibrio, ¿verdad? No cambia. ¿Sí?
Entonces vamos a ver si podemos entender este modelo no lineal sin resolver ni una sola ecuación. Simplemente viendo eso que está ahí. X, Y y Z son reescalamientos del número de individuos. Es decir, o son positivos o son cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El producto de dos números positivos, ¿cómo es? El producto de un número positivo por cero, ¿cómo es? Entonces, lo más que puede pasar si multiplican dos números no negativos es que les dé un número no negativo. O sea, es o cero o positivo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo lo que necesitan saber. ¿A poco son muchas matemáticas? Ahora, empezamos. Tasa de cambio. X por Y, vamos a suponer que X y Y son positivos. X por Y es positivo, ¿verdad? El menos, entonces, ¿cómo vuelve este término? ¿Cómo lo vuelve? Negativo, ¿verdad? Si esto es positivo, con un menos, ¿cómo se vuelve? Negativo. Eso quiere decir que esta derivada, ¿cómo es? Negativa. Eso quiere decir que ¿qué le pasa a X? Decrece. El número de susceptibles decrece. Siempre. Entonces, cuando hay una enfermedad, el número de susceptibles decrece. Eso tiene sentido biológico, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos. ¿Qué pasa al número de inmunes? ¿Cómo es Y? Su número positivo. Eso hace que Z' sea como positiva. Por lo tanto, Z, ¿cómo es? Creciente. ¿Qué es Z? Pues es un reescalamiento de los inmunes. ¿Qué pasa con los inmunes? Incrementan. Pues sí, te enfermas, te recuperas, y pues todos los que se enfermaron ahora entran al compartimiento de los inmunes y se va llenando. ¿Sí? Hasta aquí, todo bien. ¿Qué nos dice la del medio? Ah, aquí ya hay un problema, ¿verdad? Porque observamos que esto es X menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si X es mayor que 1, ¿cómo es este producto? Positivo, ¿verdad? Si X es menor que 1, entonces este número es menor que 0, menor que 1, perdón, es negativo, perdón, y entonces el producto es negativo. Entonces quiere decir que la derivada del número de infecciosos cambia signo. ¿Sí o no? Entonces ahora supongan que empiezan, toda la población es sana. X vale 2. ¿Sí? Tienen aquí es 2. Entonces ahora, ¿qué dice qué concluimos de esta? Que la tasa de cambio de los susceptibles, de las X, es decreciente, ¿verdad? Eso quiere decir que la función va para abajo, y eso quiere decir que si empiezo con 2, comienzo a bajar, ¿verdad? Y no paro de bajar nunca. Esto siempre es negativo. Es bajo, bajo, bajo. Va a llegar un momento en que le pegue a ¿qué número? Al 1, ¿verdad? Si vengo bajando de 2, va a llegar un momento en que le pego al 1. ¿Y por qué es importante el 1? Porque cuando esto valga 1, ¿cuánto vale esto? 0. La tasa de cambio es 0. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir una función con tasa de cambio 0? Constante. Y después, como este siempre sigue bajando, entonces sigue bajando de 0 y entonces se vuelve negativo y la Y baja. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Que primero la Y sube. Llega a un máximo y después baja. Ese es un brote epidémico, ¿verdad? La sube y baja. Entonces, ¿y de qué depende eso? Pues depende de que X sea mayor que 1. Si empiezan con un X mayor que 1, va a haber un brote epidémico, porque primero lleva a crecer y después va a decrecer. Si X es menor que 1 siempre, nada más va a decrecer, no va a haber brote epidémico. Los infecciosos nunca van a crecer, se van a extinguir. Entonces, X es un parámetro muy importante. Y entonces el matemático dice, ok, estas son las curvas que puedo dibujar, empiezo con diferentes S y estas son las curvas, aquí tienen ustedes, este es Y. Entonces vean ustedes, el tiempo va para acá. El tiempo, los infecciosos suben, llegan a un máximo y bajan. ¿Ah? Ahí tienen está graficado, esto se llama un plano fase, están graficando una variable de estado contra la otra.
Si grafican contra el tiempo, es el típico brote epidémico, este es el tiempo, ¡fum!, sube. ¿De acuerdo? Y ahora sí voy con el biólogo para ver si lo puedo apantallar. Antes de eso. Entonces, pero antes de comenzar a ver qué cosa es X, la matemática está llena de símbolos raros, e a la no sé qué, la integral de no sé cuánto, pero lo importante es entender qué significan las cosas. Vamos a hacer un experimento a la Galileo, y para eso sirven las matemáticas, ¿verdad? Yo no puedo hacer este experimento de veras, porque fíjense en qué consiste este experimento. Agarro, supongamos que ustedes los inyecto con alguna enfermedad, o sea, todos, yo menos yo. Entonces, yo me pongo en esa puerta, aquí lo pongo con candados, las ventanas, nadie puede salir, me pongo en la puerta. Y es una enfermedad que cuando están enfermos, se ponen verdes. Y cuando sanaron, el momento en que sanan, normales. Entonces yo voy a estar en la puerta viendo. Los que estén verdes, no salen. Los que están ya normales, van saliendo. Y lo que voy midiendo es cuánto tiempo dura en el cuarto. Entonces, ese experimento, ¿cómo lo represento con ecuaciones diferenciales? Pues la tasa de cambio de los infectados simplemente menos gamma I, la tasa de curación, ¿no? Entonces, el número de gente en este cuarto va decayendo siempre a una cierta tasa, la tasa a la que se curan. ¿Y por qué lo puedo medir? Porque los voy sacando y los voy contando, ¿no? Entonces, si ustedes toman esta ecuación diferencial ordinaria y la integran, o sea, la resuelven, la solución, que no tienen por qué saber cómo sale ahorita, pero ya deberían saberlo porque llevaron cálculo, es esta. Es I a la E menos gamma, es decaimiento exponencial puro, ¿verdad? T0 es el tiempo inicial, vamos a suponer que es 0 para quitarnos de cosas. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué significa esto? ¿Qué significa E a la menos gamma? Gamma es la tasa de curación, pero ¿cómo mido una tasa de curación? ¿Alguna vez pensado cómo se mide una tasa de curación? Los biólogos necesitamos medir las cosas. Entonces, lo que quiero entender es qué es gamma, qué significa E a la menos gamma. Entonces, fíjense, despejo, ni matemática nada más complicada que esto. Despejo y paso I0 para acá abajo. ¿Qué significa esto? I0 es la población inicial en este cuarto. ¿Qué es IT sobre I0? Es el número de gente enferma que está todavía al tiempo T ahí, en proporción, ¿verdad? Porque estoy comparando con respecto al total que había al principio. Entonces, esta es la proporción de enfermos que todavía están en el cuarto al tiempo T. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y esto, que es tan clara su interpretación, es igual a esta cosa horrible que no sé qué es. Pero como yo quiero saber cómo mido gamma, pues le sigo haciendo. Si esta es la proporción de gente enferma al tiempo T, aquí creo que, ok, aquí lo hice demasiado rápido quizás. Pero bueno, si ustedes ahora, me imagino que ya llevaron estadística, ¿no? ¿Ya? ¿Quién no ha llevado estadística? Chin, bueno, no importa. Fíjense, tienen esto. Esta es la proporción de gente que está en el cuarto al tiempo T. Una proporción está entre 0 y 1, ¿están de acuerdo? Y lo pueden pedir como una probabilidad, porque las probabilidades están entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, esta sería como la manera empírica de medir la probabilidad de que un individuo siga enfermo al tiempo T. 1 menos y sobre esto es la probabilidad de que un individuo haya sanado, ¿verdad? Porque si la probabilidad de estar enfermo es esta, 1 a menos eso es la probabilidad de estar sano. ¿Están de acuerdo? La probabilidad de que salga sol es P. ¿Cuál es la probabilidad de que salga águila? Pues 1 menos P, ¿verdad? Esto es como binomial. Entonces, eso les define para aquellos que llevaron estadística una función de distribución. ¿Sí? Y una función de distribución es útil porque pueden calcular su densidad y pueden calcular la media, la varianza, la desviación estándar, la kurtosis, el rango, todo. Entonces es importante tener
las funciones de distribución. La más famosa es la distribución normal, pero de cualquiera se puede obtener casi lo mismo. Entonces, obtienen la media y quiere que el promedio de tiempo de residencia en el cuarto es 1 entre gamma, pero gamma era la tasa de curación y 1 entre gamma es el tiempo promedio de residencia. Pues ya la calculé, ¿verdad? Porque lo único que tengo que preguntar es, ¿tu enfermedad más o menos durante cuánto tiempo estás enfermo? Y el doctor me dice, más o menos va a estar malo como 3 o 4 días. 1 entre gamma es 4. Despejo gamma y gamma es 1/4. Ya tengo gamma. ¿Verdad? Entonces las matemáticas nos sirven no nada más para calcular cosas, sino para estimar parámetros. Y algún día platicaremos de estadística y estadística bayesiana y cómo se hacen esas cosas, pero eso es. Y ahora regresamos a nuestra ecuación diferencial. Y ya con eso yo creo que voy a terminar porque ya se ven cansadones. Y mi ecuación diferencial, simple y sencillamente, me dio la X como el importante, pero fíjense ustedes X tiene beta, S y gamma. S es el número de susceptibles inicial. Beta es el número de contactos infecciosos. Y 1 entre gamma es el tiempo medio de duración de infección. Por lo tanto, ¿qué es X? X es el número de gente que puedo enfermar durante el tiempo en que puedo transmitir la enfermedad. Eso se denomina el número reproductivo básico. Y lo que está diciendo esto es que si ese número es mayor que 1, va a haber un brote epidémico, lleva a crecer y después va a decrecer. Y si ese número es menor que 1, no hay epidemia. Y ustedes se fijan que esos parámetros ahora los 3 son estimables. El número de susceptibles lo puedo contar. La duración del tiempo de enfermedad se la puedo preguntar a un médico. Y la beta la puedo estimar, es el número de contactos infecciosos. Entonces, con esos 3 numeritos, yo les puedo decir el comportamiento de las soluciones de un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y no le tuve que hacer nada a las ecuaciones. Ese es el chiste de las matemáticas en biología. Por supuesto que hay casos, y además si les gusta mejor, en donde hay que entrarle a las cuentas y hay que hacer las cosas y demostrar teoremas, etcétera. Pero lo maravilloso de las matemáticas en biología es que bastan conceptos tan simples. Sí, utilizamos tasa de cambio. Sí, álgebra elemental para despejar. Sí, conceptos elementales de probabilidad. Sí. ¿Qué significa una integral? También. Pero no los estoy poniendo a integrar el seno cuadrado de x, ¿verdad? Ni quiero que me demuestren que una función continua que va de un lado más grande a uno chiquito pasa por uno que está en medio, eso es obvio. Ni siquiera lo tienen que saber. Es bueno saberlo. Pero ese es el chiste de las matemáticas en biología. Entonces, si R0 es mayor que 1, vamos a llamarle R0 a esa X, número reproductivo básico, entonces tenemos un brote epidémico. R0 es un indicador de la invasibilidad de la población hospedera por ese patógeno y R0 es un indicador de la severidad de la infección. Y aquí entiendo que hacen cosas de manejo de recursos. ¿Ah? Y aquí es una cosa interesante, es el proceso de erradicación de una epidemia es como el proceso dual de conservación de una especie. Pensemos en términos ecológicos. ¿Qué es un organismo? Estos modelos, no es obvio, pero si lo piensan un poquito es obvio, están pensados desde el punto de vista del patógeno. El patógeno es una especie biológica que quiere reproducirse, quiere ser exitoso. Un patógeno lo que quiere es generar un brote epidémico. Quiere, entre comillas. ¿Verdad? Ahora pongan ustedes que en lugar de llamarle patógeno, es una especie X que ustedes quieren conservar. Susceptibles son los parches del ambiente que esa especie puede colonizar. Infecciosos son los parches en donde ya fueron colonizados y la planta está soltando propágulos, por ejemplo. Y R son los parches dañados para la especie. Para un patógeno, si eres inmune, no te puedo hacer nada. Para una especie es un parche dañado donde llego y no pego porque está lleno de petróleo o de roca o lo que quiera, está todo dado al catre. Entonces, los parches
y tienen su especie. ¿Qué quieren pero qué quieren cuando van a manejar una especie en peligro de extinción? Que su número reproductivo sea mayor que 1, porque eso ¿qué quiere decir? Que puede invadir la metapoblación. Y si la invade, ya la salvaron. Entonces, modelos matemáticos de epidemiología y modelos ecológicos metapoblacionales y conservación de especies son lo mismo. Lo que cambia es la visión conceptual, y ni siquiera mucho, porque en el fondo está la ecología. Y si vemos el proceso de enfermedad como el proceso de invasión de una especie de parches con diferentes cualidades, estamos hablando exactamente de la misma cosa. Y las matemáticas nos ayudan a ver las conexiones. Entonces, simplemente ya para terminar, esto se puede hacer muchísimo más complejo, podemos hablar de dengue, por ejemplo, y simplemente para concluir lo que ya les había dicho, la matemática es un microscopio, es algo que nos ayuda a ver más, con herramientas metodológicas, ¿verdad? No es un objeto, pero puede usar aquí, en este pequeño, esa hora que utilizamos cálculo, aritmética, probabilidad. De cálculo usamos el concepto de derivada, de función continua, de integración, de varias otras propiedades de los números. Y son herramientas metodológicas con las que dedujimos números reproductivos, cuándo crece una epidemia, soluciones de ecuaciones y sus relaciones con otras áreas de la ecología. Entonces, es algo importante. Yo soy de Oaxaca, así que muchas gracias y nos seguimos viendo, espero.